La suave luz del sol de otoño iluminaba el patio del edificio de 5 pisos, convirtiendo las hojas que caían en una brillante alfombra dorada. Con paso tranquilo, Valentina Borisovna Kolesnikova bajó los escalones de la escalera con un pequeño cuenco en las manos. Su cabello gris, pulcramente peinado en un moño discreto, contrastaba con su suéter de lana color cereza descolorido, que a pesar de los años de uso, aún conservaba un aire de discreta elegancia. Con voz dulce, casi maternal, llamó: «Pelirroja, pelirroja, ven aquí, querida». De debajo de un banco apareció un gato grande, de pelaje rojizo y patas blancas, que se acercó cautelosamente. Sus ojos ambarinos revelaban desconfianza, pero vencido por el hambre. «Así es, qué buen chico», elogió Valentina Borisovna, agachándose para dejar en el suelo el cuenco con los restos del guiso. «Come despacio, sin prisas». No muy lejos, una joven madre observaba la escena con una sonrisa mientras mecía su cochecito de bebé. «Qué gato tan hermoso», comentó. «Y qué bueno eres, cuidándolo así». Valentina Borisovna sonrió modestamente y se ajustó el cuello del suéter. «¿Qué hacer, hija mía? Dios nos dice que cuidemos a los animales. Y pobrecita, ¿quién más se va a preocupar por él, sino nosotros, los viejos?». Cuando la mujer se distrajo con el llanto de su hijo, el rostro de Valentina Borisovna se endureció por un instante. La expresión amable dio paso a una mirada fría, y la voz antes afectuosa se volvió áspera. «Vete, desagradecido», susurró, empujando al gato con un ligero movimiento de su pie. «Ya has comido, ahora vete». Fue entonces cuando, procedente del arco que conducía a la feria, apareció una figura robusta. Era Anna Semyonovna, la vecina del tercer piso, que llevaba 2 pesadas bolsas y se detenía a cada paso para recuperar el aliento. Valentina Borisovna, como por arte de magia, se transformó, enderezó los hombros y adoptó un aire de genuina preocupación. «Anina, querida, ¿por qué llevas tanto peso sola?», exclamó, corriendo hacia su vecina. «Déjame ayudarte, de lo contrario saldrás lastimado». «Gracias, Valentina Borisovna», respondió aliviada Anna Semyonovna al pasar junto a una de las bolsas. «Los taxis son muy caros, así que decidí caminar. Compré patatas, zanahorias y remolachas para el invierno». Mientras subían lentamente hacia el edificio, Valentina Borisovna dirigía hábilmente la conversación. «Anina, no puedo dejar de pensar en mi nieto Artiom. El 10 de octubre cumplirá 12 años. Quería hacer una pequeña fiesta, pero con mi jubilación. Ya son 12 años. ¿Cómo pasa el tiempo?», suspiró Anna Semyonovna. «¿Y qué dicen sus padres, los Tiezina?». Valentina Borisovna meneó la cabeza. «¿Qué pueden decir? Zinaida trabaja en el hospital por casi nada, y Gori en la fábrica gana migajas. Viven del alquiler contando cada centavo». Al llegar al rellano entre el segundo y el tercer piso, Valentina Borisovna bajó la voz, como si compartiera un secreto. «¿Sabes, Anina?», pensé. «¿Qué tal celebrar en Zolotoy Petusok? Es un café para niños que abrió en el centro. Dicen que allí tienen espectáculos para niños y la comida es buena. Artiom es inteligente, entiende de informática, sueña con ser programador. Quiero darle un poco de alegría». Anna Semyonovna dejó su bolso en la puerta de su apartamento y sacó las llaves del bolsillo. «Buena idea, Valentina Borisovna. ¿Cuánto cuesta por persona?». Valentina Borisovna hizo una pausa, como si estuviera calculando mentalmente. «No estoy seguro, pero dicen que es asequible. Pienso en algo sencillo, unos 10 invitados como máximo, Artiom, sus padres, yo y algunos compañeros de clase». Anna Semyonovna vaciló, pero luego dijo: «Si me necesita, puedo ayudarle. Mi hermana me dejó una pequeña herencia. Que Dios descanse su alma». Los ojos de Valentina Borisovna brillaron por un momento, pero rápidamente miró hacia abajo. «Imagínate, Anina, no es necesario. Solo estaba compartiendo mis planes. Podemos arreglárnoslas». Después de despedirse de su vecina, Valentina Borisovna subió a su apartamento del 4.º piso. Una vez dentro, colgó su suéter con cuidado en el armario y se puso una bata de casa. El ambiente conservaba la atmósfera de una época pasada, el aparador con cristales, la vitrina con figuras de porcelana, la mesa de centro pulida. En la pared, un severo retrato de un hombre con gafas. «Si vieras, Petia, cómo me las arreglo sola», murmuró mirando la foto de su difunto marido. «Tu culta esposa no se pierde, no te preocupes».
Fue al dormitorio y del interior de la cómoda sacó una caja de madera tallada. En el interior, sobre un forro de terciopelo, descansaba un broche de plata, con 2 ramas entrelazadas y diminutas piedras de colores incrustadas. El broche de mamá, susurró, acariciando la pieza. Era todo lo que quedaba de aquellos tiempos en los que su madre, Vera Nikolaevna, una maestra tradicional de familia, era una figura respetada en la ciudad. Cuando la casa acogía a intelectuales, la música resonaba y las conversaciones giraban en torno a la literatura. Hasta que todo se vino abajo en los 90. Cerró la caja con cuidado y la guardó. Luego sacó un cuaderno de tapa dura de debajo de un montón de ropa de cama. Sentada a la mesa de la cocina, anotó, Anna Semyonovna. Herencia de su hermana. Fiesta de Artiom en Zolotoy Petusok. Estimación, entre 40.000 y 50.000. Recostándose en su silla, sonrió con satisfacción. El plan empezó a tomar forma. Esa gente ingenua y buena no tenía idea de lo fácil que era manipularlos. Bastaba mencionar a los niños, pintar un cuadro de dificultades y los bolsillos se abrían solos. La bondad es debilidad, reflexionó. Y no podía permitirse el lujo de ser débil. No en ese mundo. Afuera se escuchó un maullido. El gato pelirrojo estaba en el alféizar de la ventana, mirándola intensamente como si la juzgara. Mira, él me estaba mirando, refunfuñó Valentina Borisovna, cerrando la cortina con un gesto repentino. Nadie te llamó. Recurrió a sus notas. El día siguiente sería crucial, necesitaba encontrarme por casualidad con Zinaida y hábilmente hacer que la idea de la fiesta de Artiom pareciera natural, hasta lograr que ella considerara un evento organizado. Zinaida era demasiado orgullosa para aceptar ayuda directa, pero con la estrategia adecuada. Valentina Borisovna sonrió con confianza. El arte de tratar con la gente perfeccionado durante años como profesor, ahora tenía otro propósito. Después de todo, pensó, durante años solo he dado. Ahora me toca a mí recibir. Octubre. El café infantil Zolotoy Petusok brilló con colores vibrantes. Guirnaldas, globos y luces parpadeantes crearon un ambiente festivo, mientras música animada resonaba por toda la sala. En la mesa principal, repleta de delicias, estaba sentado Artiom, el cumpleañero, delgado y serio para su edad, pero con una rara sonrisa en el rostro. A su lado, sus padres y algunos compañeros de clase. Agradezcamos a la persona que hizo posible esta fiesta, anunció Valentina Borisovna levantándose con un vaso de jugo. Anna Semyonovna insistió en financiar este hermoso evento para Artiom. Un gesto realmente generoso. Todas las miradas se volvieron hacia Anna Semyonovna, quien, sin darse cuenta, había caído en la trampa cuidadosamente preparada. Sentado en un rincón de la mesa, modesto como siempre. La mujer parpadeó confundida mientras su rostro redondo reflejaba vergüenza. Pero nosotros, empezó a tartamudear, pero se detuvo al ver los ojos curiosos de los niños fijos en ella. Muchas gracias, Anna Semyonovna. Exclamó Artiom, corriendo hacia ella y abrazándola con fuerza. Este es el mejor cumpleaños de mi vida. Zinaida, delgada y de rostro cansado pero bondadoso, miraba asombrada a su suegra. Ella e Igor habían discutido largamente cómo celebrar el cumpleaños de su hijo. No tenían dinero para alquilar una cafetería, por lo que planearon una sencilla fiesta de té en casa. Pero Valentina Borisovna insistió en Zolotoy Petusok, asegurando que ya todo estaba resuelto. Cuando los animadores llevaron a los niños a la zona de juegos, Anna Semyonovna se acercó discretamente a Valentina Borisovna. Valentina Borisovna, no estuvimos de acuerdo en nada de esto. Solo quería ayudar un poco, pero... Anetechka, querida, interrumpió Valentina con voz dulce, poniendo su mano sobre la de ella. ¿Cómo podemos hablar de dinero cuando se trata de la felicidad de un niño? Mira qué radiante está Artiomka. No vale eso. En ese momento el encargado del sitio se acercó con una carpeta en las manos. Lo siento, ¿quién será responsable del pago?, preguntó cortésmente. Anna Semyonovna, por supuesto, respondió Valentina con una sonrisa, antes de que la otra pudiera reaccionar. Ella es la organizadora de nuestro partido. El director entregó la carpeta a Anna Semyonovna, quien la abrió y palideció. Sobre el papel, la suma era obvia, 55.000 rublos. Pero esto es... tartamudeó con las manos temblorosas.
Anetechka, ¿hay algún problema? Preguntó Valentina en voz alta, provocando que algunos padres se volvieran hacia ellos. Anna Semyonovna tragó saliva, sacó la tarjeta del bolsillo y se la entregó al gerente en silencio. Jubilación de 6 meses. Dinero ahorrado para renovar el baño. La herencia de la hermana. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, Valentina Borisovna, ya a la salida, guardó discretamente una pequeña libreta en su bolso y anotó, Anna Semyonovna 55.000 rublos. Listo. Afuera, en el banco frente al café, Rijik, el gato pelirrojo, abrió un ojo somnoliento y siguió a la mujer con mirada sospechosa mientras se alejaba. Noviembre. Mamá, ¿no crees que será mejor que vayamos al hospital? Preguntó Igor, sentándose vacilante en el borde del sofá, donde yacía Valentina Borisovna. No, hijo, no es necesario, respondió ella débilmente. Es solo la presión. Mañana es el aniversario de la muerte de tu padre y ni siquiera puedo levantarme para organizar todo. Igor frunció el ceño. Hombre fuerte con manos callosas de mecánico, se sentía impotente ante las debilidades de su madre. Cada vez que ella enfermaba, la culpa lo invadía, como si no hubiera podido protegerla. Zina y nosotros nos encargamos de todo, aseguró. Tu padre merece un monumento digno. Alguien llamó a la puerta. Se trataba de Grigori Fyodorovich, primo fallecido del marido de Valentina, que llegaba de la capital regional. Un hombre corpulento con un traje caro parecía fuera de lugar en la modesta escalera del edificio de 5 pisos. Valiusa, ¿por qué estás acostado?, exclamó, entrando en la habitación. ¿No te sientes bien, Grigori? Gracias por venir, respondió ella con una débil sonrisa. Lamento no haberte recibido como debería. Intentó levantarse pero gimió y se llevó la mano al pecho. Igor corrió hacia ella, mientras Grigori Fyodorovich chasqueaba la lengua, preocupado. No te preocupes, declaró con firmeza. Yo mismo organizo todo. Piotr fue un gran hombre, un verdadero maestro. Se merece lo mejor. Desde la ventana del dormitorio, Rijik observaba todo desde el alféizar, tras haber entrado por la rendija de la ventana. Cuando los ojos del gato y Valentina Borisovna se encontraron, fue ella quien apartó la mirada primero. Al día siguiente en el restaurante Dvorianskoye Gnezo, se reunieron antiguos compañeros del fallecido y familiares. Valentina Borisovna, milagrosamente recuperada, ocupaba la cabecera de la mesa con un vestido nuevo y oscuro. En su pecho un broche de plata, herencia de su madre, brillaba a la luz de los candelabros. Gracias, Grigori, dijo emocionada, estrechando la mano de su prima. ¿Cómo lo haría sin ti? Cuando llegó la factura, 85.000 rublos, Grigori Fyodorovich palideció pero no dijo nada. Solo en casa, mientras contaba el dinero reservado para un coche nuevo, se permitía maldecir en voz baja. Diciembre. Mamá, ¿estás segura de que quieres venir con nosotros?, preguntó Igor, cambiando su peso de un pie al otro en la puerta del apartamento. Es solo una fiesta en una fábrica. Va a ser ruidosa. Hijo, estaré sola durante el año nuevo, suspiró Valentina Borisovna. A Zina no le importa. Me quedaré callada en un rincón. Zinaida, detrás de su marido, frunció los labios pero no dijo nada. Últimamente su suegra aparecía en todos los eventos familiares y cada vez esto resultaba en gastos inesperados. Después del cumpleaños de Artyom, el presupuesto familiar se vio sacudido. Igor había insistido en devolver al menos parte del dinero a Anna Semyonovna. Al fin y al cabo, necesitaban ahorrar para el pago inicial de un apartamento. En el restaurante Valentina Borisovna mantenía un perfil bajo, sentada junto a Igor, charlando amablemente con sus compañeros. Se hizo especialmente cercano a María Ivanovna, una mujer de mediana edad, directora de la guardería donde había trabajado su difunto marido. Petya amaba mucho a los niños, dijo Valentina con emoción. Era un verdadero idealista. María Ivanovna asintió y se secó una lágrima furtiva. A medianoche los dos ya parecían viejos amigos. Qué alegría poder conocerte mejor, dijo el director. Qué mujer tan culta, de la vieja guardia de educadores. Tienes que venir a nuestra guardería y hablarnos de tu marido. Sería un evento maravilloso. Cuando llegó la factura, Valentina Borisovna cogió su bolso, pero María Ivanovna la detuvo. De ninguna manera, Valentina Borisovna.
Permítame, como representante de la educación, presentar mis respetos a la viuda de un pedagogo tan dedicado. Zinaida observó incrédula cómo el director pasaba su tarjeta de crédito. 40.000 rublos. Lágrimas de emoción brillaron en los ojos de María Ivanovna, en el de Valentina Borisovna, algo parecido al triunfo. Cuando los últimos invitados se fueron, Zinaida le susurró a su marido: «¿No te parece extraño que tu madre siempre acabe siendo el centro de atención, pero son los otros los que pagan?» «Zina, no empieces», Igor se alejó cansado. «Mi madre solo sabe tratar con la gente. Es una intelectual, una profesora». «Ex maestra», corrigió Zinaida. «¿Y ahora qué?» «No sé quién es ella, pero no me gusta». Igor se limitó a negar con la cabeza, pero algo le molestaba por dentro. Recordó el rostro desesperado de Anna Semyonovna cuando vio el billete en Zolotoy Petusok. «No, mamá no haría eso a propósito», trató de convencerse. «Son solo coincidencias». Una vez en casa, Valentina Borisovna sacó del armario una caja con botas nuevas de cuero genuino. Se los probó admirándose en el espejo. Luego abrió el estuche del broche y colocó al lado un par de aretes de oro, simples pero elegantes. Sacó su libreta y anotó: «María Ivanovna, 40.000 rublos». «Listo». Afuera, en el alféizar de la ventana, Rijik la observaba sin pestañear. En sus ojos color ámbar había algo que parecía una promesa. Afuera caía nieve cubriendo la ciudad con un manto blanco. Dentro del pequeño apartamento alquilado por los Kolesnikov, el aire era cálido, pero la tensión crecía minuto a minuto. Zinaida, junto al fogón, removía nerviosamente la sopa, mientras Igor, en la mesa, fingía leer el periódico. «Igor, tenemos que hablar», decidió finalmente. Zinaida apagó la calefacción y se volvió hacia su marido cruzándose de brazos. «Acerca de tu madre». El periódico cayó lentamente de las manos de Igor, quien miró con cautela a su esposa. Conocía ese tono de voz y sentí que la conversación no sería agradable. «¿Qué pasa ahora?», preguntó cansado. Zinaida se sentó frente a él, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a su marido algo que para ella era obvio, sin parecer la nuera maliciosa que todos temían que era? Después de un suspiro comenzó con cautela. ¿No te parece extraño que en los últimos 3 meses tu madre haya organizado 3 eventos, y no haya pagado ninguno de ellos? Igor frunció el ceño. «Zina, por amor de Dios, no empieces de nuevo». «No, escucha», dijo con firmeza. «El cumpleaños de Artiom. ¿Quién pagó?» «Anna Semyonovna». «¿Las exequias de tu padre?» Grigori de la región». «Cena de Año Nuevo en el jardín de infancia». María Ivanovna, que apenas conoce a su madre. Bajó la voz como si temiera que las paredes la oyeran. «¿No te parece un patrón?» El rostro de Igor se ensombreció. En el fondo él también había notado esas coincidencias, pero admitirlas significaría enfrentar una dolorosa verdad: su madre, la mujer que lo había criado con tanto cariño, podía estar manipulando a las personas. La idea era insoportable. «Son solo coincidencias», murmuró sin convicción. «La gente quiere hacer eso por ella. Al fin y al cabo, ella es una intelectual, fue profesora». «Igor, mira la realidad». Zinaida no pudo más. Utiliza su imagen de viuda pobre y jubilada para conseguir que otros apoyen sus caprichos. Y tú, un hombre adulto, no notas nada. El puño de Igor cayó con fuerza sobre la mesa, haciendo temblar los cubiertos. «No te atrevas a hablar así de mi madre». Rugió. Dedicó su vida a sus alumnos, a sus hijos. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? ¿Y? Zinaida retrocedió dolida, pero no se quedó callada. Soy auxiliar de enfermería y gano 18.000 rublos al mes. Ahorramos cada copec para el pago inicial de nuestra propia casa, nos privamos de todo. Mientras tanto, tu madre compra pendientes de oro y espera que gastemos el dinero que tanto nos ha costado ganar en sus fiestas. Fue entonces cuando Artiom apareció en la puerta, con el pelo rubio despeinado y los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Por qué estás peleando?, preguntó tímidamente. Es por la abuela. Igor y Zinaida intercambiaron una mirada culpable. La atmósfera entre ellos se debilitó instantáneamente. No es nada, hijo, dijo Igor, el primero en recomponerse.
Solo estamos discutiendo cosas de adultos. Ve a hacer tu tarea, querida, añadió Zinaida, con una sonrisa forzada. Cenaremos más tarde. Tan pronto como el niño se alejó, la pareja reanudó su conversación en susurros, pero la tensión no disminuyó. Al final, Igor agarró su chaqueta con un gesto repentino y se fue dando un portazo. Esa noche, por primera vez en 13 años de matrimonio, no regresó a casa. Al día siguiente, Zinaida salió temprano del trabajo y fue a casa de Anna Semyonovna. La vecina la recibió con recelo, pero tras un momento de vacilación, la invitó a pasar. Zinaida Petrovna, qué sorpresa, empezó Anna, sirviéndote con manos temblorosas. Anna Semyonovna, interrumpió Zinaida, yendo directa al grano, dígame sinceramente, ¿realmente quería usted pagar sola la fiesta de Artyom en Zolotoy Petusok? La mujer bajó la mirada, moviendo la taza sin tocarla. Zinochka, querida, ¿por qué insistir en el pasado? La fiesta estuvo hermosa. El niño estaba tan feliz. 55.000 rublos, dijo secamente Zinaida. Casi toda tu pensión de 6 meses. Anna Semyonovna suspiró como si una barrera en su interior se hubiera derrumbado. No me imaginaba que sería tan caro, confesó finalmente. Valentina dijo algo modesto, pero en ese momento anunció a todos que yo había insistido en pagar todo. ¿Cómo podría negarme si los niños me escuchan? Los ojos de Zinaida ardieron de comprensión. Ella palideció al comprender el alcance de las manipulaciones de su suegra. Una hora más tarde me encontraba en el despacho de María Ivanovna, directora de la guardería. La mujer la recibió con una sonrisa confusa. Zinaida Petrovna. ¡Qué inesperado! Artyom ya es lo suficientemente grande para nuestra escuela, comentó amablemente. Vine a hablar de la cena de Año Nuevo, fue directo al grano. La sonrisa de María Ivanovna se congeló. Un error. 40.000 rublos, añadió Zinaida. Para una celebración con gente que apenas conocía. ¿Por qué pagaste? El director se sonrojó y hojeó los papeles innecesariamente. Valentina Borisovna, una viuda respetable, ex maestra. Era mi deber como colega en educación. Te ofreció pagar ella misma, insistió Zinaida. No, por supuesto que no. Se apresuró María Ivanovna. Simplemente en nuestra conversación, ella mencionó que vive con tan poco, pero soñaba con hacer algo especial en memoria de su esposo. Yo fui quien me ofrecí. Zinaida asintió lentamente. Las piezas del rompecabezas encajan. Mientras tanto, Valentina Borisovna revisaba en la cocina la lista de invitados para su 70º cumpleaños. Una fecha importante que merecía ser celebrada con pompa. Cuando sonó el timbre, abrió la puerta con una sonrisa radiante. Igorek. Exclamó alegremente. ¿Por qué no dijiste que vendrías ayer? Te habría hecho la cama. Igor sonrió, avergonzado. Después de la pelea con Zinaida, pasó la noche en el departamento de su madre, pero se fue temprano, sin despedirse. Mamá, necesitaba hablar de tu cumpleaños, dijo, sentándose a la mesa. Oh, me alegro que lo hayas recordado. Valentina estaba emocionada. Estaba simplemente organizando la lista. Tiene que ser sencillo pero digno. Sacó una sábana del cajón y se la entregó a su hijo. Igor miró los nombres. Mamá, somos 60 personas, protestó atónito. Esto costará una fortuna. Ya he elegido el lugar, interrumpió Valentina, radiante. Kupetsky Dvor. Un ambiente encantador, un servicio impecable. Sí, es un poco caro, pero los 70 solo se hacen una vez en la vida, ¿no? Igor frunció el ceño al recordar la discusión con Zinaida. Tenía razón. Con cautela preguntó. ¿Y quién va a pagar todo esto, mamá? Valentina Borisovna se quedó helada. Luego siguió jugueteando con sus notas, como si no las hubiera oído. Ya pedí el vestido, anunció cambiando de tema. Azul oscuro con encaje. 45.000. Y unos pendientes de oro a juego con el broche de mi madre. Se verá elegante. Una oleada de ansiedad subió a la garganta de Igor. En su bolsillo ardía el extracto bancario, 350.000 rublos, ahorrados en 5 años de sacrificios con Zinaida. ¿Su madre esperaba que gastaran todo eso en su cumpleaños? Fue entonces cuando Rijik saltó al alféizar de la ventana.
El gato pelirrojo se deslizó por la barandilla y de repente saltó sobre la mesa, derribando una pila de cartas con su pata. Valentina Borisovna, intentando ahuyentarlo, gritó: «¡Bribón!». Maldijo levantando la mano. Rijik arqueó el lomo resoplando, e Igor notó algo en los ojos del animal que nunca antes había visto, puro odio, dirigido a su madre. «¿De dónde vino este gato?», preguntó tratando de atraparlo. «Entra por la ventana», murmuró Valentina, irritada. «Y sigue arruinando mis cosas, como si lo hiciera a propósito». Se agachó para recoger un cuaderno caído e Igor vislumbró por un instante páginas llenas de nombres acompañados de números. La madre rápidamente lo guardó en el cajón. Entonces, en cuanto al cumpleaños, hijo, prosiguió dulcemente. «Necesito un poco de ayuda con la organización. Sé que estás ahorrando para el departamento, pero ¿cómo puedes comparar un techo con el cumpleaños de tu propia madre?». Igor la miró y por primera vez no vio a la mujer cariñosa que lo había criado, sino a una fría estratega, dispuesta a explotar cualquier debilidad. La voz salió seca. «Voy a hablar con Zinaida». Cuando la puerta se cerró detrás de su hijo, Valentina Borisovna volvió a sus papeles. Nada podría estropear la anticipación de ese triunfo, un cumpleaños suntuoso, la culminación de una vida dedicada a ser admirada. Cerró los ojos imaginándose con el vestido nuevo, el broche de plata de su madre brillando en su pecho, sus pendientes de oro brillando a la luz de los candelabros, mientras los invitados. Un ruido la hizo abrir los ojos. Rijik, inmóvil en el marco de la ventana, la observaba con una intensidad inquietante. Esta vez no hubo duda, ese gato la odiaba. Y por primera vez Valentina Borisovna sintió un escalofrío. Los patrocinadores del partido que nunca habían estado de acuerdo. El aire de la habitación se volvió pesado, cargado de una mezcla de creciente incredulidad e indignación. Algunos invitados intercambiaron miradas consternadas, otros, como la señora Anna Semyonovna, se llevaban las manos al pecho como si el peso de la traición los golpeara físicamente. «Pero esto es absurdo», exclamó un hombre de bigote gris, medio levantándose de su silla. «Pagué el funeral de mi cuñado porque ella dijo que era su deseo. Que había dejado dinero para esto. Y yo», interrumpió una voz temblorosa desde el fondo de la habitación, «vendí mi reloj de oro, herencia de mi padre, para ayudar en la boda de su nieta». «Pero no había nieta». Valentina Borisovna dio un paso atrás, como si aquellas palabras fueran golpes. Su rostro, antes impecablemente maquillado, ahora revelaba cada arruga de tensión. Los labios, pintados de rojo escarlata, temblaron. «Estás inventando cosas». Intentó protestar, pero su propia voz sonó débil, sin convicción. «Zinaida, estás distorsionando todo. Esta pequeña clave son solo notas personales». «¿Notas personales?», repitió Zinaida, levantando más el cuaderno. «Aquí está escrito de su puño y letra: Igor, herencia de tía Lyubov. 120.000 rublos. Aún no ejecutado». Se volvió hacia su hijo, cuyos ojos ardían con furia reprimida. «Mamá, ¿tenías pensado quitarnos dinero también?». Igor no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Él simplemente le tendió la mano y Zinaida le entregó el cuaderno. Hojeando las páginas con dedos que apenas podían sostener el papel, encontró otras notas, fechas, nombres de parientes lejanos, valores seguidos de la palabra potencial. Era un mapa minucioso de engaños, una red tejida a lo largo de años. La sala, que minutos antes bullía de risas y brindis, ahora parecía una sala de audiencias. Los invitados, antes admiradores, se convirtieron en jueces. Algunos murmuraban entre ellos, otros, como el matrimonio de ancianos de la mesa de al lado, recogieron sus maletas en silencio, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. «Suficiente». Valentina Borisovna golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo sonar los cubiertos. «Esto es un engaño. Una conspiración para humillarme en mi propio cumpleaños». Su mirada desesperada buscó apoyo entre los rostros familiares, pero solo encontró desdén. Incluso el camarero, que antes se había apresurado a servirla, ahora observaba la escena con una expresión de disgusto apenas disimulado. Fue entonces cuando Rijik, el gato, volvió a moverse. Con un ágil salto aterrizó sobre el hombro de Valentina Borisovna, como reclamando su lugar en aquella actuación.
Ella gritó tratando de alejarlo, pero el animal clavó sus garras ligeramente en la seda de su vestido, fijando sus ojos ámbar en ella, los mismos ojos que semanas antes la habían observado desde la ventana con silenciosa advertencia. ¿Este es tu gato?, preguntó el administrador del restaurante acercándose con el aire de quien por fin había entendido algo. Porque, como ve, señora Kolesnikova, aquí no se admiten animales. Y por lo que tengo entendido, tampoco pagaste la fiesta. Volvió a abrir la carpeta, esta vez con un gesto teatral. A menos que haya algún acuerdo con la dirección que desconozco. La risa que siguió fue amarga, casi al unísono. Los invitados no se rieron de diversión, sino de alivio, el alivio de ver desmoronarse la fachada de perfección que los había engañado durante tanto tiempo. Valentina Borisovna miró a su alrededor, como si esperara que alguien, cualquiera, viniera a rescatarla. Pero las miradas que encontró fueron frías y calculadoras. Incluso sus antiguos amigos ahora la medían con la misma precisión con la que antes calculaba cuánto podía extraer de cada uno. Igor susurró extendiendo su mano hacia su hijo. Pero se dio la vuelta como si ese gesto le quemara. Zinaida, a su vez, se acercó al administrador y con voz firme le dijo: «Pagaremos lo que sea justo. Pero ni un rublo más que el coste real de los platos servidos. Y te exijo», señaló a Valentina Borisovna, «que te vayas inmediatamente. Ella ya no es bienvenida aquí». El silencio que cayó fue tan denso que uno podría cortarlo con el cuchillo de plata que había dejado sobre la mesa. Luego, como obedeciendo una señal invisible, los invitados empezaron a levantarse. Algunos salieron en grupos murmurantes, otros, como Anna Semyonovna, se acercaron a Zinaida para darle las gracias en voz baja. El salón se fue vaciando poco a poco, dejando atrás solo los restos de una celebración que nunca debería haber existido. Valentina Borisovna permaneció inmóvil durante un largo rato, como una estatua de cera que se derrite bajo el calor de la vergüenza. Cuando finalmente se movió fue para recoger el broche de plata del suelo, el mismo que había heredado de su madre, símbolo de una herencia que ahora se sabía que estaba contaminada. Rijik la observó con indiferencia mientras ella salía arrastrando los pies por la puerta trasera, como una sombra proyectada por la luz. Afuera, el sol de marzo todavía brillaba en las ventanas del Kupetse Skidbor, pero el reflejo ya no parecía tan dorado. Zinaida hojeaba los registros con dedos temblorosos, mientras los nombres y valores saltaban de las páginas como silenciosas acusaciones. María Ivanovna, Nochevieja corporativa. 40.000 rublos. Ejecutado, leyó en voz baja, como si las palabras le quemaran la garganta. Miró a Valentina Borisovna, cuya postura alguna vez imponente ahora estaba doblada bajo el peso del vino derramado. Una mancha escarlata se extendía por la tela de su vestido como una metáfora cruel. ¿Recuerdas, Valentina Borisovna, cómo te convertiste en la benefactora de María Ivanovna aquella noche vieja? La directora del jardín de infantes bajó la cabeza, con las mejillas ardiendo de sonrojo. No hubo excusas que justificaran esas líneas. Zinaida no dio tregua. Con un gesto seco mostró la última nota, cumpleaños. Zinaida, 180.000 rublos. Dinero para el apartamento. Su voz no temblaba, pero cada sílaba era un cuchillo. Él sabía que habíamos estado ahorrando durante años para el pago inicial de nuestra casa. Planeó todo para que no pudiéramos negarnos. El silencio que siguió fue tan denso que pareció sofocar el aire. Valentina Borisovna apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No lo entiendes», murmuró como si las palabras costaran sangre. «Estas personas querían ayudar. Yo solo les di un pequeño empujón». ¿Empujón? La voz de Igor cortó el aire como un látigo. Hasta entonces había permanecido en silencio, pero ahora su ira se desbordó. «Mamá, pasaste años engañando a la gente. Usaste su amabilidad como moneda. Manipulaste y mentiste. Hijo, no lo entiendes». El tono de Valentina Borisovna oscila entre la súplica y el desdén. «La vida me dio tan poco. Siempre tuve que contentarme con las migajas, negándome incluso lo esencial. Esta gente ni siquiera notaba la falta de ese dinero. Para ellos es un cambio, para mí, era la oportunidad de vivir con dignidad. A costa de los demás», añadió amargamente Igor. «Esto tiene un nombre, robo». Uno a uno, los invitados empezaron a ponerse de pie.
Algunos se acercaron a Valentina Borisovna para escupirle palabras de reproche, otros se marcharon en silencio, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto tóxico. Anna Semyonovna se secaba las lágrimas con un pañuelo de encaje y los sollozos le temblaban los hombros. Pido disculpas por arruinar la fiesta, se dirigió Zinaida a los presentes, aunque en su voz no se notaba arrepentimiento, solo la frialdad de quien cumple con un deber doloroso. Pero era necesario que la verdad saliera a la luz. El encargado del restaurante se movía de un pie al otro, nervioso, sin saber cómo afrontar la factura impaga. Pagaremos, dijo Igor, tomando la carpeta de las manos de Zinaida. Su tono era bajo pero firme. Es nuestra deuda contigo. Ella asintió sintiendo un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y amargura. La mitad de sus ahorros se evaporaría esa noche, pero el precio de la verdad, después de todo, era alto. Valentina Borisovna estaba sola en el centro de la sala vacía, como una reina derrocada. Su mundo se derrumbaba a cámara lenta, miradas de admiración transformadas en desdén o lástima, su hijo, siempre su aliado, ahora le dio la espalda, la fachada de una mujer culta y respetable reducida a escombros. Rijik, todavía en el alféizar de la ventana, observaba la escena con sus ojos de color ámbar. Cuando el último invitado se fue, el gato descendió con elegancia felina y se dirigió hacia la salida, con paso lento y pausado. Su misión fue cumplida. Zinaida se encontró con la mirada del animal por un momento y habría jurado que vio en ella un brillo casi humano, como si Rijik entendiera el peso de lo que había desatado. Le guiñó un ojo en una especie de complicidad silenciosa, antes de desaparecer por la puerta. Vámonos a casa, murmuró Igor, pasando el brazo por los hombros de su mujer. Tenemos mucho de qué hablar. Dejaron atrás a Valentina Borisovna, rodeada por la metralla de sus propias mentiras. Por primera vez en décadas, sintió la vejez no como un título de respeto, sino como una cruel fragilidad. Pero la historia no terminaría ahí. Las verdaderas consecuencias aún estaban por llegar. Ahora tenían exactamente 3.500 reales, la misma cantidad que antes del cumpleaños de Valentina Borisovna. Podemos seguir ahorrando para el apartamento, dijo Igor abrazando a su mujer. Pero luego negó con la cabeza. No, no vamos a esperar. Encontré una buena opción en el nuevo barrio. 2 dormitorios, ya reformados. Cuesta 2,5 millones, pero el banco nos aprueba la hipoteca con el pago inicial. Ya no vivimos de alquiler, es hora de tener nuestra propia casa. Zinaida se apretó contra él con los ojos brillantes. Después de todas las pruebas, su familia no solo no se desmoronó, sino que salió más fuerte. Igor se matriculó en un curso de cualificación para competir por el puesto de jefe de equipo. Artyom, todavía conmocionado por la revelación sobre su abuela, poco a poco volvió a su rutina, aunque evitó hablar de ella. Y Zinaida acababa de recibir un ascenso, ahora era jefa de enfermería, con un salario 1,5 veces superior al anterior. La vida se reorganizó. Valentina Borisovna estaba sentada junto a la ventana de su nuevo apartamento, un pequeño estudio en un edificio de hormigón en las afueras de la ciudad. El sol de junio iluminaba los modestos muebles, un sofá, un armario, una mesa con 2 sillas. Nada superfluo. En los últimos meses, ella había cambiado mucho. La arrogancia había desaparecido, su cabello se había vuelto más fino y en sus ojos ahora había la desorientación de alguien que había perdido el terreno. Al principio culpó a Zinaida, a su hijo, a sus vecinos, a todos menos a ella misma. Pero en la quietud de la soledad, llegó la comprensión. Ella misma había destruido su vida persiguiendo un estatus ilusorio y perdiendo lo esencial, el respeto de su hijo, el cariño de su nieto, la consideración de la gente. Un gato pelirrojo con patas blancas saltó a la barandilla. Valentina se estremeció. Fue Rijik, el mismo que sin querer, reveló su engaño el día de su cumpleaños. Tú, susurró. El animal la miró sin la hostilidad que tenía antes. En sus ojos color ámbar había algo parecido a la compasión. Se levantó lentamente, tomó los restos del pollo del día anterior y los colocó en un plato pequeño junto a la ventana. Come, dijo suavemente. Rijik olisqueó y empezó a comer. A partir de ese día empezó a visitarla todas las noches y Valentina siempre le guardaba un refrigerio. Esos momentos se convirtieron en su consuelo en los días vacíos. Una vez, reuniendo valor, llamó a su hijo. Igor, comenzó ella, insegura. Quería decir.
Perdóname por todo. Del otro lado se hizo el silencio. Mamá, respondió finalmente, necesito tiempo. Entiendo, murmuró. Solo quería que supieras, reconozco mi culpa y me arrepiento. Una semana después, Igor apareció solo, sin Zinaida ni Artyom. Hablaron durante horas, por primera vez en décadas, sin máscaras ni manipulaciones. No les pido que me devuelvan mi lugar en sus vidas, dijo Valentina. Sé que no lo merezco, pero quiero redimirme. Encontró trabajo como voluntaria en un refugio de animales. No es mucho, pero es honesto. Igor la miró y ya no vio la figura imponente y autoritaria de su infancia, sino una mujer mayor que lo había perdido todo por culpa de su propia codicia. Mamá, dijo suavemente, todos necesitamos tiempo. Pero soy tu hijo y siempre lo seré. Al despedirse, Valentina sacó de una caja el broche de plata de su madre. Dale esto a Zinaida, pidió, tendiéndole la joya. Sé que ella no lo aceptaría de mis manos, pero que este broche sea un símbolo. No del perdón, no me atrevo a esperar eso, sino de mi reconocimiento. Ella era más fuerte y más honesta que yo. El sol de julio inundó de luz el nuevo apartamento de los Kolesnikov, una gran habitación de 2 dormitorios en un edificio moderno, suyo, adquirido con financiación, pero finalmente suyo. Era la fiesta de inauguración. Zinaida, con un vestido nuevo, corrió a la cocina. Artyom y sus amigos exploraron su habitación, donde finalmente encontró espacio para un escritorio de computadora decente para el futuro programador. Igor, orgulloso, mostró el apartamento a sus amigos. Sin Zina nada de esto existiría, dijo, rodeándole los hombros con el brazo. No solo me abrió los ojos, sino que salvó nuestro dinero y a nuestra familia. Zinaida sonrió, avergonzada. En su vestido brillaba el broche de plata, 2 hojas entrelazadas con pequeñas piedras de colores. Al principio rechazó el regalo, pero Igor insistió, ya no es el broche de mi abuela ni de mi madre. Ahora es un símbolo de nuestra familia, de nuestra victoria sobre la mentira. En el porche, sentado en una silla de mimbre, Rijik dormitaba. Al fin y al cabo se convirtió en un visitante frecuente de la casa y finalmente fue adoptado por los vecinos del apartamento de enfrente, pero aparecía todos los días, como para comprobar que todo estaba bien. ¿Él lo sabe?, dijo Zinaida observándolo. A veces pienso que no es solo un gato. Parece que hay algo más en él. Igor sonrió y la abrazó con más fuerza. ¿Quién sabe? Tal vez sea el ángel guardián de nuestra familia. Cuando se marcharon los últimos invitados, sonó el timbre. Era un repartidor con una gran caja de bombones y una tarjeta, felicitaciones por su nuevo hogar. Que su hogar esté siempre lleno de felicidad. VB. Zinaida e Igor intercambiaron una mirada. Fue un pequeño paso, no hacia el perdón total, sino hacia la aceptación de una nueva realidad, donde todos tenían la oportunidad de ser mejores. Una semana después, Artyom sorprendió, papá, ¿puedo visitar a la abuela? Quiero mostrarle mi nuevo proyecto de programación. Igor asintió, sintiendo cómo se le calentaba el pecho. La vida continuaba y había lugar no solo para la justicia, sino también para la misericordia. Valentina Borisovna, en su modesto apartamento con Rijik en su regazo, ya no se sentía derrotada. Había perdido posición, reputación, comodidad, pero había ganado algo más valioso, honestidad consigo misma, una conciencia tranquila y la tímida esperanza de que no todo estaba perdido. Y el broche de plata, pasando de generación en generación, adquirió un nuevo significado, ya no es un símbolo de estatus o riqueza, sino un emblema de la resiliencia familiar, la superación de las pruebas y el triunfo de la verdad sobre la mentira.